Buenas noches, bienvenidos a este debate sectorial en Canal Sur Televisión. Debate sectorial sobre temas más concretos. Vamos a poner el acento en cuestiones muy interesantes para la ciudadanía. Una oportunidad extraordinaria para escuchar el diagnóstico y las propuestas programáticas con las que ustedes puedan formarse una opinión precisa y clara sobre cada oferta política. Será este un debate plural, con todas las voces y con los candidatos que los propios partidos participantes han designado, de los partidos con representación parlamentaria y de aquellos considerados como grupos políticos significativos. Los candidatos que esta noche nos visitan, se los paso a presentar a continuación. Está con nosotros Esperanza Oña, candidata del Partido Popular por Málaga, número 2 de la lista en esa provincia. Buenas noches. Buenas noches y encantada. También nos acompaña María Jesús Montero, candidata número 5 en la lista del Partido Socialista por la provincia de Sevilla. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenida. Gracias. Y está también José Antonio Castro, es el número 1 en este caso de la lista de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, por Málaga. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Gracias. También nos acompaña desde Granada, Paloma Medina, cabeza de lista por esa provincia de UPyD. Buenas noches, señora Medina. Buenas noches. Bienvenida a este debate. José David Sánchez es el candidato número 11 por Cádiz del Partido Andalucista. Buenas noches. Buenas noches, Andalucía. Y damos la bienvenida también a Carmen Lizárraga, número 2 de la lista de Podemos por Granada. Buenas noches, Carmen, bienvenida. Y por último, saludamos a Luis Salvador, número 16 de la lista que Ciudadanos presenta por Málaga. Buenas noches. Hola, buenas noches, un placer. Bueno, vamos a recordar el formato de este debate para que puedan seguir con atención los argumentos de los candidatos. Como han acordado ustedes, cada representante dispondrá de 12 minutos en total que distribuiremos en intervenciones de 1 minuto cada una, repartida en los bloques temáticos que vamos a desarrollar. Y que son, en primer lugar, empleo y economía, con 5 intervenciones cada uno. Financiación autonómica y relaciones con el Estado. Aquí habrá 3 rondas de intervención, insisto, cada una de 1 minuto. Y administración pública. En este caso, cada candidato dispondrá de 4 intervenciones. Como es habitual en este tipo de debates, les ruego, por favor, que se atengan al tiempo asignado, que para que se puedan extraer conclusiones no haya interrupciones, si acaso algunas aclaraciones o matizaciones breves. Y al final del debate, cada uno de ustedes dispondrá de 30 segundos para sus conclusiones finales, para pedir el voto, hacer la reflexión que deseen. De modo que, si les parece, vamos a empezar el primer bloque. La primera preocupación de los ciudadanos es indudablemente el empleo. Luego hablaremos también de medidas para mejorar la situación económica, pero empecemos por, señora Oña, medidas para reducir el paro en Andalucía. Buenas noches, Andalucía. El paro y la corrupción son los 2 problemas que más preocupan a los andaluces y realmente tienen toda la razón, porque por sus altos niveles expresan el fracaso más tremendo del Partido Socialista en el Gobierno. Ciudadanos. Bueno, en primer lugar, yo creo, y afortunadamente como tenemos diversas intervenciones en esta materia, que lo primero que habría que hacer es poner el marco, porque no se trata de que en tiempo de bonanza se crea empleo y en tiempo de crisis se destruye, sino de que hemos pasado una crisis de muchos años en donde prácticamente se han destruido las clases medias, donde se han aumentado muchísimo las desigualdades, donde se ha hecho una reforma laboral, donde se han perdido muchos derechos y donde buena parte de los costes han caído sobre la espalda de las personas trabajadoras, e incluso podemos decir que en Andalucía en concreto tenemos cerca de 1,5 millones de parados, pero tenemos ya más de 3 millones de personas que, incluso algunas trabajando, también están con indicadores de pobreza muy importantes. Por eso yo creo que lo primero es poner el marco, saber qué es lo que tenemos que reconstruir y que no vale hacerlo como lo hicimos antes, porque siempre, como se ha dicho aquí también por otros grupos, hemos mantenido los mismos niveles de desempleo prácticamente que se está hablando en este momento. Por tanto, no se trata de tirarse los trastos a la cabeza, sino de ver cómo todos juntos conseguimos construir un modelo productivo que pueda sacar a Andalucía de donde se encuentra y también a España, porque en el fondo el marco de España también determina el marco de Andalucía. Si les parece, vamos a pasar ahora del diagnóstico, que ha sido un poco el argumento inicial, a medidas concretas. De hecho, en Andalucía el 95% del presupuesto se ejecuta, por tanto, no se compadece con esa cifra. Y fíjese, si en España se está creciendo en empleo por encima de Europa, Andalucía está creciendo por encima de España. No lo suficiente para absorber la mano de obra, pero está creciendo por encima de España. Señor Salvador. Bueno, seguimos todavía con el modelo, porque no vale de nada tirarse los trastos a la cabeza con cifras absolutas de si hemos creado más empleo que tal, menos empleo que cual, porque, repito, eso no deja de ser cíclico, y si no arreglas el problema real, que es qué modelo productivo tenemos, si se adapta también a los requerimientos de los tiempos y nos pone en una economía competitiva con aquellos países con los que vamos a tener que competir por mercados para poder colocar nuestros productos, no habremos hecho absolutamente nada.
Entendemos desde Ciudadanos que hay que conjugar dos principios, el principio de justicia social, también con una economía de mercado que sea flexible y que permita precisamente conseguir los logros para a partir de ahí también poder generar empleo. Y uno de los grandes problemas que tenemos en este momento se llama la temporalidad. Entendemos que si el déficit de competitividad que tenemos y el déficit de productividad lo tenemos que solucionar con una economía que produce empleo precario y que produce mucho desempleo, que produce salarios muy bajos, pues tenemos un mal camino para poder conseguir arreglar eso. Para poder comenzar a arreglar nuestro sistema productivo haré propuestas en el siguiente bloque porque ya veo que se me está terminando. De todas maneras, tenemos todavía, señor Salvador, 3 oportunidades más para seguir hablando de esta cuestión. Izquierda Unida quiere cambio de modelo productivo. Tenemos un instrumento que sería la banca pública. Habrá que hablar de la construcción, un sector fundamental. Una construcción que debe ser sostenible. Creemos que hay que dar salida a dos burbujas que han reventado este país, la burbuja inmobiliaria de la vivienda y la de las infraestructuras innecesarias. Señor Salvador. Si queremos realmente ser competitivos y en este cambio que hay que hacer, hay que apostar por dos cuestiones básicas. Bueno, una de ellas, garantizar precisamente la competencia en los mercados, pero las dos cuestiones básicas serían, una, la innovación. Nosotros tenemos una población de 8.400.000 andaluces, que es similar a la población de Israel, y sin embargo ellos tienen un modelo de innovación líder en el mundo y es algo que no tenían hace una serie de años. Y por tanto, nosotros aquí en Andalucía podríamos apostar claramente por ese modelo. Y independientemente de introducir la tecnología y la innovación para reformar todos los sectores y hacerlos competitivos, hay que apostar en capital humano. Y nosotros seguimos teniendo un sistema educativo basado, digamos, en la era de la industrialización y no tenemos un sistema educativo basado en el conocimiento, donde los jóvenes tienen que recibir otro tipo de aprendizaje para enfrentarse al mundo que les ha tocado competir. Tenemos que rebajar ese 60% de paro juvenil y para ello tenemos que conciliar el trabajo con los estudios, tenemos que aportar medidas precisamente a la hora de su contratación con bonificaciones a las empresas y tenemos también que recuperar a ese 30% de andaluces que dejaron de estudiar y que en este momento tienen que entrar en la formación profesional. Gracias, señor Salvador. Iniciamos la cuarta ronda. Estamos hablando de empleo y de economía. Hay que distinguir una cuestión que me parece fundamental, la diversificación de la economía en Andalucía. Al igual que ha ocurrido en el resto del territorio español, la crisis nos ha golpeado porque teníamos solamente dos pilares básicos, construcción y turismo. Andalucía se ha visto golpeada por ello y entonces nuestro primer objetivo es crear un plan estratégico de empleo en el que se pongan en valor pues la agricultura, la pesca, la ganadería como formas y pilares estratégicos de generar empleo y generar riqueza en nuestra comunidad. Sí, bueno, en primer lugar decirle a la representante de UPyD que quizá me ha entendido mal porque no creo que me haya explicado yo tan fatal, que ha hablado precisamente de que había que conciliar, si es verdad, los estudios también con el trabajo y había hablado también de la necesidad de invertir en capital humano. Eso se llaman prácticas y se llama el que los estudiantes que están todavía terminando su formación estén accediendo a las empresas, conectar ya con el mercado laboral, empezar a coger experiencia, que es la que luego les reclaman cuando terminan y tienen su titulación, pero como no tienen prácticas no pueden comenzar, porque también he dicho aquí que vamos a apostar muy claramente contra la precariedad laboral, vamos a apostar también muy claramente contra la temporalidad. Y para eso de apostar contra la temporalidad proponemos el contrato único con una adaptación del despido de los 12 a los 33 días para que no sea contratar a alguien y automáticamente entrar en una legislación que el empresario rehuye e incluso le induce a la economía sumergida porque tiene que pagar 33 días en caso de despido y hacerlo de forma gradual desde los 12 días en adelante de manera que se premie con bonificaciones a las empresas que mantengan el empleo. Vamos a iniciar la última ronda hablando de economía, de empleo. Plan de empleo urgente y específico para Andalucía. Estamos en una verdadera emergencia social. Estamos a la cabeza de las 313 regiones de la Unión Europea en desempleo y tenemos, como he dicho antes, territorios como el de Cádiz con un 42% de paro y un 70% de paro juvenil. Bueno, en primer lugar, yo querría decir que tenemos que ser sensibles hacia colectivos que lo están pasando especialmente mal, como son los parados de larga duración, como son también los parados de más de 45 años. Evidentemente, intentar rebajar todas las medidas posibles para ayudar a que el desempleo juvenil también pueda bajar. Pero también tenemos que tener en cuenta que a todo el mundo no le va igual. Y es muy importante pues la mochila austriaca, el que el 1% contra el despido se puede ir acumulando y un trabajador pueda decidir si tiene una oferta mejor, poder cambiar de trabajo incluso llevándose el dinero que le corresponde por despido para que en el momento en el que sea necesario pues poder utilizarlo y no tener que evitar opciones de poder progresar solamente porque estoy a poco tiempo de comprar el desempleo. También entendemos que hay que reforzar el salario de las familias que tienen rentas de menos de 9.000 euros vía compensación por el IRPF.
que hay que hacer una ley de segunda oportunidad de la que todos hablamos. El Partido Popular lo dijo recientemente. La diferencia es que, por ejemplo, incluía una cláusula en donde se pueden resucitar las deudas. O sea, por tanto, hay modelos de ley de segunda oportunidad, pero no todos son iguales. Ahora vamos a cambiar de tema. El segundo bloque lo vamos a dedicar a algo que en el discurso autonómico es fundamental, la financiación autonómica. Hay que cambiarla, está bien como está. Vamos a debatir sobre ello. Bien, hablar de financiación autonómica implica dos cosas. Implica hablar hacia adentro de qué estamos haciendo con nuestros gastos públicos, qué estamos haciendo con nuestros ingresos públicos, qué pasa, por qué se está produciendo una crisis fiscal que hace que aumente la deuda pública. Y significa también hablar hacia afuera, porque hablar de financiación autonómica implica necesariamente que nos refiramos a España y que nos refiramos también a las relaciones que están haciendo, dónde están pagando sus impuestos, si lo están pagando las grandes empresas y las grandes fortunas. Turno para Ciudadanos, señor Salvador. Sí, bueno, es significativo que estemos en un país en donde es el país de la Unión Europea donde más impuestos se pagan y al mismo tiempo donde también menos se recauda. Por lo tanto, si el sistema hace que pagues más y recaudas menos, algo falla. Probablemente haciendo un sistema que sea mucho más eficaz en la recaudación, probablemente no fuera tan necesario pagar tantos impuestos y se podría aligerar un poco, digamos, a todas las personas que también tienen necesidad de tener financiación. Si vemos al Partido Popular o al Partido Socialista permanentemente hablando de financiación, siempre dependiendo de quién gobierna, el otro está enfrente del modelo de financiación que ha puesto el otro y luego vuelta a empezar en el momento en el que ese gobierno por cualquier circunstancia pudiera cambiar. Hablamos muchas veces de que hay diferencias en los modelos, de que siempre se le debe a una comunidad autónoma tal cantidad porque estaba establecido de tal o de cual manera, pero al final lo que hace falta es que en este país todos podamos convivir y todas las comunidades puedan tener una serie de principios en este sentido que las igualen. Y por eso entendemos desde Ciudadanos que hay que hacer un sistema integral que adapte la financiación del Estado, la autonómica y la local. Adelante, señora Oña. Sí, la verdad es que la señora Montero olvida que su propio partido, y aquí en Andalucía, aceptó encantado de la vida el sistema de financiación en el año 2009 que aprobó Rodríguez Zapatero. Bueno, tendremos ocasión de hablar de la sanidad posteriormente en el siguiente bloque, decirle y recordarle a la señora Oña, ayer salieron publicados los datos de pago, Andalucía 5 días. Por debajo de la media de España. El debate entre el Partido Socialista y el Partido Popular en esta materia demuestra el fracaso que hay actualmente con el modelo de financiación. Precisamente Esperanza Oña decía el préstamo que se había hecho a través del FLY, el tema del pago a proveedores. Andalucía no tenía deuda pública porque tenía una deuda a proveedores que además muchos de ellos tuvieron que cerrar al no tener los ingresos que habían tenido con la prestación del servicio que habían realizado. Esa deuda pública que se ha comprado con bonos a 10 años, como se ha dicho aquí, se tiene que pagar y hoy tenemos un 37% de deuda pública en Andalucía, por tanto demuestra que esto no está bien solucionado y que al final hay un problema mucho más grande de fondo, que es conseguir armonizar el conjunto de la Administración, como veremos en este sentido en la próxima intervención, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa en este momento a Ciudadanos? Tenemos que regenerar todo un país, tenemos que reconstruir todas las instituciones, tenemos que reconstruir todo el modelo porque nos estamos dando cuenta que en este sentido no funciona. Tenemos mal dimensionado el conjunto de la Administración, tenemos mal dimensionado el conjunto de los servicios, se gasta en cosas que son ineficaces cuando se quita el dinero de cosas que son necesarias porque al final todos han hecho recortes en políticas básicas. Gracias, señor Salvador. Esta es la última ronda sobre esta cuestión que vamos a dedicar en el programa. Adelante. Bien, se ha hablado de los gastos superfluos, de la eficiencia, del ahorro. Hay mucho margen en la administración andaluza. Desde Izquierda Unida creemos que hay que poner freno al expolio de las arcas públicas que supone la mal llamada colaboración público-privada para la construcción de grandes infraestructuras. Está claro que en esa reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas que es tan necesaria, partimos de dos premisas que tienen que ser una línea roja que no se puede cruzar. Por un lado, que ningún ciudadano y, por supuesto, ningún andaluz ni andaluza pague más que en cualquier otra zona del territorio, ni ahora ni en el futuro. Que tengamos un modelo fiscal igual en cuanto a lo que son los tributos cedidos por el Estado. Y que el Estado, además, apoye esa coordinación y esa colaboración entre los territorios, que es un mandato constitucional, no se nos olvide. Podemos y el partido catalán Ciudadanos va a explicarnos por fin eso del principio de ordinalidad y los 1.000 millones que vamos a perder. Y el partido andalucista lo que quiere es blindar la sanidad, blindar la educación, blindar la dependencia y blindar los servicios sociales mediante un pacto de financiación para que Andalucía no tenga que depender de lo que se quieran gastar el dinero en solares o en publicidad. Esto es posible hacerlo y, desde luego, ningún alto cargo recibirá su dieta y la publicidad institucional no será pagada hasta que estos procedimientos, que son de emergencia ciudadana, no estén cubiertos.
Y concluimos con el Hay que ver qué manía tienen todos los partidos nacionalistas a Ciudadanos. Pasa en Cataluña, pasa en Andalucía, es tremendo, pero bueno, mientras nosotros sigamos defendiendo este Estado con sus 17 comunidades autónomas y seamos un partido nacional garante también de la unión dentro de los españoles, pues nos sentimos orgullosos, porque lo que no se da cuenta el representante del partido andalucista es que vive en España, que tiene una comunidad autónoma privilegiada que se llama Andalucía, con 8 provincias maravillosas, y se está perdiendo esa otra realidad que también forma parte de nuestro querido país. Decir que nosotros precisamente defendemos la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos básicos. Entendemos por servicios públicos básicos, evidentemente, la sanidad, la educación, la justicia social, la seguridad, aquellas políticas que son absolutamente necesarias para poder vivir. Entendemos y defendemos que tiene que existir corresponsabilidad fiscal, porque tiene que haber lealtad también entre el Gobierno del Estado de la Nación y las comunidades autónomas, y no estarse tirando los trastos a la cabeza para luego venir de salvadores con créditos. Hay que intentar buscar modelos en donde todos podamos contribuir para sacar este país adelante. Tenemos que dotarnos también de Gracias, señor Salvador. transparencia. Ha terminado su tiempo.